Jesús nunca usó túnica blanca inmaculada. Sus ropas no eran limpias y perfumadas como en las películas de Hollywood. Y ese cabello largo, sedoso y bien peinado, completamente inventado. La verdad sobre cómo Jesús y las personas a su alrededor realmente se vestían es mucho más fascinante, mucho más sorprendente y en algunos casos absolutamente impactante. Porque en el mundo de la Palestina del primer siglo, las ropas no eran solo ropas. Eran identidad, eran ley, eran la diferencia entre ser aceptado o rechazado, entre pureza y condenación, entre vida y muerte. Cada hilo tenía significado, cada color cargaba peso, y entender lo que aquellas personas vestían es la clave para comprender decenas de pasajes bíblicos que has leído toda tu vida sin realmente entender. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la forma en que lees los evangelios. Vamos a comenzar destruyendo la mayor mentira visual de todas las películas bíblicas, las túnicas blancas. Jesús probablemente nunca usó blanco en el día a día. Pedro no usaba. Juan no usaba. Ninguno de los discípulos usaba. ¿Por qué? Porque mantener tejido verdaderamente blanco limpio en un ambiente de polvo constante, sin agua corriente abundante, sin jabón moderno, sin blanqueadores químicos, era prácticamente imposible. El blanco estaba reservado para ocasiones especialísimas o para personas extremadamente ricas. La mayoría de las personas vestía tonos tierra, marrón, beige, gris, ocre, colores que venían de tintes naturales baratos y que, más importante, disimulaban la suciedad inevitable del trabajo diario bajo el sol abrasador. Es exactamente por eso que la transfiguración de Jesús en Marcos 9:3 es descrita de forma tan dramática. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes y sumamente blancas, como ningún lavandero sobre la tierra las podría blanquear. Aquel blanco era sobrenatural, imposible, gritándoles a los discípulos: están viendo algo más allá de lo humano sucediendo aquí. Ahora, aquellos flecos que ves ocasionalmente en películas colgando de los mantos eran absolutamente reales y obligatorios. Números 15, 38 a 39 registra orden directa de Dios. Habla a los hijos de Israel y diles que hagan flecos en los bordes de sus vestiduras, por sus generaciones, y pongan en los flecos un cordón azul. Serán para que, al verlos, os acordéis de todos los mandamientos del Señor. Todo hombre judío adulto tenía que usar 4 de esos flecos, llamados tzitzit, uno en cada esquina del manto. Los arqueólogos realmente encontraron esos flecos preservados en tejidos antiguos en las cuevas del Mar Muerto, confirmando que no eran simbólicos o metafóricos. Eran físicos, visibles, inconfundibles. Jesús usaba esos flecos, y lo sabemos no solo porque él era judío observante, sino porque los evangelios lo mencionan específicamente. En Mateo 9:20, una mujer que sufría de hemorragia hacía 12 años tocó el borde de su vestidura. La palabra griega original, kraspedon, se refiere precisamente a esos flecos rituales. Ella no tocó cualquier parte de la ropa de Jesús, tocó el símbolo físico de su identidad como judío que seguía la ley. Posiblemente había una creencia de que poder especial residía en esos flecos porque representaban los mandamientos divinos. Ella apostó 12 años de sufrimiento en esa fe, y funcionó. Jesús se detuvo, se volvió. ¿Quién me tocó? Cuando ella confesó temblando, él dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Pero Jesús también criticó duramente a aquellos que transformaban esos flecos en propaganda de santidad. Mateo 23:5 registra su denuncia. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias y alargan sus flecos. Algunos fariseos hacían flecos extra largos, extra vistosos, anunciando piedad como trompetas silenciosas. Los flecos debían recordarte obedecer a Dios, no proclamar tu propia superioridad. ¿Y aquel cordón azul mencionado en el mandamiento de Números? Estudios históricos indican que probablemente venía de tinte extraído de moluscos mediterráneos raros llamados murex.
Análisis arqueológicos confirman que ese tinte era extraordinariamente caro, posiblemente exigiendo miles de moluscos para producir cantidad mínima. Eventualmente se volvió tan inaccesible que la mayoría de las personas pasó a usar solo flecos blancos. Pero el mandamiento permanecía. Los flecos tenían que estar ahí, identificándote públicamente como parte del pueblo del pacto. La pieza básica de ropa era la túnica, llamada ketonet en hebreo o chitón en griego. Esencialmente, un gran rectángulo de tejido con aberturas para cabeza y brazos. Pero aquí está lo que necesitas entender. Esas túnicas no venían de tiendas. No existían tiendas de ropa. Cada familia producía su propio tejido. Excavaciones arqueológicas en aldeas de Galilea del primer siglo encontraron telares domésticos en prácticamente toda casa. Cada pieza de ropa era tejida a mano, hilo por hilo, en proceso que probablemente llevaba semanas o meses. Estudios sobre producción textil antigua sugieren que una túnica simple requería aproximadamente 3 a 4 kilómetros de hilo hilado manualmente. Una mujer hábil podía posiblemente hilar cerca de 100 metros de hilo por día. Eso significa que solo crear el hilo necesario llevaría más de un mes de trabajo constante. Después venía el tejido, más semanas. Después corte y costura a mano. Cada túnica representaba cientos de horas de trabajo humano intenso. Eso explica por qué las ropas eran tratadas como bienes extremadamente valiosos, pasadas a través de generaciones, remendadas hasta literalmente deshacerse. Es exactamente por eso que la ley de Moisés en Éxodo 22, 26 a 27, protegía específicamente el manto. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su única cobertura, con que cubrirá su cuerpo. ¿En qué se acostará? El manto no era accesorio de moda, era literalmente cuestión de supervivencia. Durante el día protegía del sol brutal. De noche, cuando las temperaturas en el desierto caían drásticamente, se volvía cobija. Sin él, podías morir de frío. Y fue por eso que la enseñanza de Jesús en Mateo 5:40 era tan radical. Si alguno quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Él estaba diciendo, está dispuesto a dar hasta aquello que la propia ley protege como tu derecho inalienable. Las túnicas también declaraban estatus social. Evidencias históricas indican que trabajadores manuales generalmente usaban túnicas más cortas, probablemente hasta las rodillas o poco abajo, amarradas en la cintura para permitir movimiento libre. Escribas, fariseos y hombres ricos usaban túnicas largas hasta los tobillos. No necesitaban agacharse para trabajar. Sus ropas anunciaban, somos educados, somos importantes, no ensuciamos nuestras manos. Jesús percibió eso y criticó en Marcos 12:38. Guardaos de los escribas que gustan de andar con vestiduras largas. Las ropas no eran neutrales, eran declaraciones políticas y sociales. Pero no todo era marrón monótono. Había colores, y cada uno contaba historia específica. Rojo carmesí, mencionado en Isaías 1:18, probablemente venía de insectos cochinilla aplastados en masa. Arqueólogos encontraron residuos de ese tinte en tejidos antiguos, confirmando su uso. El azul posiblemente venía de plantas índigo a través de proceso de fermentación. Y luego estaba la púrpura, el color más caro y políticamente cargado de todos. La púrpura venía de moluscos murex. Plinio el Viejo, historiador romano contemporáneo de Jesús, documentó el proceso en detalle. Miles de moluscos eran recolectados, aplastados, procesados para extraer cantidad minúscula de tinte. El resultado era tan valioso que valía literalmente su peso en oro. Roma promulgó leyes reservando ciertos tonos de púrpura exclusivamente para la familia imperial. Vestir púrpura sin autorización era crimen punible, y fue exactamente púrpura lo que soldados romanos vistieron en Jesús antes de la crucifixión. Marcos 15:17 registra: le vistieron de púrpura y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. La burla era visual y brutal. Un carpintero pobre de Galilea
que probablemente nunca había tocado tejido púrpura en su vida, fue vestido con el color imperial como rey falso. Pero la ironía era más profunda de lo que los soldados imaginaban. Él realmente era rey, solo que de un reino que no se medía por tejidos caros o coronas de oro. Los pies revelan otra capa de realidad que las películas siempre yerran. Las sandalias eran comunes, confirmadas por cientos de hallazgos arqueológicos. Eran simples, suela de cuero curtido amarrada al pie con tiras, pero muchas personas, especialmente pobres y niños, andaban descalzas, y los caminos no eran pavimentados y limpios, eran tierra batida, polvo, estiércol de animales mezclados. Después de cualquier caminata, los pies quedaban absolutamente cubiertos de suciedad. Por eso, lavar los pies era acto básico de hospitalidad, mencionado múltiples veces en la Biblia. Era tarea del siervo más bajo de la casa, el más despreciado, el de menor estatus. Por eso Pedro reaccionó con horror en Juan 13, 4-8, cuando Jesús tomó palangana y toalla. Se levantó de la cena, se quitó las vestiduras y tomando una toalla, se la ciñó. Luego, puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Pedro protestó: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». Él entendió perfectamente la inversión impactante. El maestro haciendo trabajo de esclavo. El rabino con sus flecos sagrados tocando la parte más sucia, más humillante del cuerpo de cada hombre. Jesús estaba usando acción física para enseñar lección devastadora. La grandeza en el reino de Dios se mide por servicio humilde, no por vestiduras largas y lugares de honor. Las mujeres vivían bajo códigos de vestimenta aún más rígidos y cargados de consecuencias, y un solo desliz podía destruir completamente una reputación. El campo de batalla era el cabello. En 1 Corintios 11, 5-6, Pablo escribe reflejando costumbre judía profundamente arraigada: «Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su propia cabeza, porque es como si estuviera rapada. Si la mujer no se cubre con velo, que se corte también el cabello. Pero si para la mujer es cosa indecente cortarse el cabello o raparse, que se ponga el velo». El velo no era preferencia personal o sugerencia cultural ligera. Era línea divisoria absoluta entre respetabilidad y escándalo. Documentos judíos antiguos, especialmente la Mishnah, compilada en el segundo siglo, pero reflejando prácticas del primer siglo, confirman que cabello descubierto en mujer casada era considerado base legítima para divorcio. El marido podía repudiarla sin devolver la dote, alegando comportamiento inmoral. El velo protegía no solo modestia, sino reputación, posición social, seguridad física. Las mujeres probablemente arreglaban sus velos de diversas formas: turbantes, chales sobre hombros, tejidos cubriendo completamente cabeza y cuello. Hallazgos arqueológicos incluyen alfileres y broches de bronce y plata que eran usados para sujetar esos velos, confirmando que eran realmente utilizados. Pero las mujeres no eran figuras sin personalidad, vistiendo solo marrón y gris. A Isaías 3, 16-23, ofrece lista sorprendentemente específica y larga de los adornos femeninos en Jerusalén. El Señor dice: «Por cuanto las hijas de Sión se enaltecen y andan con cuello erguido, el Señor quitará los adornos, tobilleras, diademas, collares en forma de media luna, pendientes, brazaletes, velos, turbantes, cadenas de los pies, cinturones, cajitas de perfume, amuletos, anillos, joyas de la nariz, vestidos de fiesta, mantos, chales, bolsos de mano, espejos, ropas finas de lino, tiaras y mantillas». La lista es extraordinariamente detallada, revelando que mujeres judías usaban variedad de adornos y seguían lo que posiblemente eran tendencias de moda de la época. Excavaciones arqueológicas en sitios del primer siglo en Judea y Galilea confirman esas descripciones bíblicas. Fueron encontrados aretes de oro y plata, brazaletes, anillos, collares con cuentas de vidrio coloreado, broches de cabello elaboradamente trabajados. Esos hallazgos prueban que las mujeres realmente se adornaban, algunas ricamente, otras modestamente, conforme a sus recursos.
belleza y presentación personal tenían valor social real. Las túnicas femeninas eran invariablemente largas hasta los tobillos. Mostrar las piernas era impensable. Mujeres ricas probablemente usaban túnicas de lino fino, a veces teñido con colores. Mujeres pobres usaban lana, frecuentemente sin teñido o con tintes baratos locales. Y aquí está algo crucial que la Biblia misma confirma. El trabajo de crear esas ropas caía principalmente sobre las mujeres. Proverbios 31, 13, 19, 21 a 22, describiendo a la mujer virtuosa, dice específicamente: busca lana y lino, y de buena gana trabaja con sus manos. Extiende sus manos al uso, y sus manos toman la rueca. No temerá por causa de la nieve, porque toda su casa anda vestida de lana escarlata. Hace para sí coberturas, de lino fino y púrpura es su vestido. Producción textil era responsabilidad femenina fundamental. Excavaciones arqueológicas encontraron miles de usos de cerámica y piedra usados para hilar lana, confirmando que esa era actividad doméstica universal. Cada casa tenía instrumentos para trabajo textil. Las mujeres hilaban, tejían, cosían. Las ropas de la familia eran literalmente creadas por sus manos a través de trabajo continuo e intenso. Pero había categoría de mujer cuya situación social era particularmente vulnerable: la viuda. La Biblia repetidamente ordena cuidado especial para viudas. Santiago 1:27 define religión pura como visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Génesis 38:14 menciona específicamente vestidos de viuda que Tamar usaba, indicando que había ropas que señalizaban ese estado. Documentos judíos posteriores sugieren que viudas generalmente usaban colores oscuros o ropas simples, posiblemente señalizando luto, pero los detalles precisos no están totalmente claros en las fuentes del primer siglo. Jesús observó a las viudas con compasión específica. Marcos 12, 41 a 44, registra: sentado frente al arca de las ofrendas, observaba cómo la multitud echaba allí el dinero. Vino una pobre viuda y depositó 2 moneditas muy pequeñas. Llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta pobre viuda depositó en el arca de las ofrendas más que lo que hicieron todos los ofertantes. Porque todos ellos ofrendaron de lo que les sobraba. Ella, sin embargo, de su pobreza dio todo cuanto poseía. Jesús vio no solo la ofrenda, sino a la mujer. Probablemente sus ropas simples anunciaban su condición: viuda, pobre, vulnerable. Y él la elevó como modelo por encima de todos los ricos con vestiduras elaboradas. Jesús también denunció duramente a aquellos que explotaban a las viudas. En el mismo capítulo, Marcos 12:40, él condena a los escribas que devoran las casas de las viudas y hacen para disimular largas oraciones. Los escribas usaban vestiduras largas que marcaban educación y autoridad religiosa. Pero Jesús rasgó ese velo de respetabilidad, exponiendo explotación e hipocresía debajo de las ropas impresionantes. Había situaciones extremas donde las ropas literalmente marcaban cuestión de vida o muerte. Juan 8:3-4 registra: los escribas y fariseos trajeron a su presencia una mujer sorprendida en adulterio, y haciéndola quedar de pie en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida en flagrante adulterio. La multitud esperaba. La ley en Levítico 20:10 era clara: si un hombre adulterare con la mujer de su prójimo, será muerto el adúltero y la adúltera. Deuteronomio 22:21 especificaba que la ejecución sería por apedreamiento a la puerta de la casa de su padre. Muerte pública, vergüenza permanente. Jesús escribió en el suelo. El texto no revela lo que él escribió, pero el efecto fue devastador. Uno por uno, comenzando por los más viejos, los acusadores se fueron. Cuando solo Jesús y la mujer permanecían, él preguntó: Mujer, ¿dónde están aquellos tus acusadores? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió: Ninguno, Señor. Y Jesús dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más.
Él quebró el ciclo de condenación que la situación de aquella mujer había creado. Vio dignidad humana donde otros veían solo vergüenza. Lucas 7, 36-50, registra otro encuentro que impactó profundamente a los religiosos. Jesús fue a cenar en la casa de un fariseo. Una mujer de la ciudad pecadora entró, se quedó a los pies de Jesús llorando, regó sus pies con lágrimas, los enjugó con sus cabellos, besó sus pies y los ungió con perfume caro. El fariseo pensó, si éste fuera profeta, bien sabría quién y cuál es la mujer que le tocó, porque es pecadora. La frase mujer pecadora posiblemente indicaba prostituta, aunque el texto no es completamente explícito. Jesús respondió con parábola sobre perdón y luego dijo, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella regó mis pies con lágrimas y los enjugó con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta con bálsamo ungió mis pies. Perdonados le son sus muchos pecados, porque ella mucho amó». El contraste era visualmente dramático. Fariseo con vestiduras religiosas elaboradas y flecos largos versus mujer con reputación destruida. Mujer respetable jamás soltaría los cabellos en público o tocaría a un hombre de esa forma. Pero Jesús vio fe donde otros vieron escándalo, vio amor donde otros vieron impureza, y la perdonó públicamente, restaurando dignidad que la sociedad había arrancado. Proverbios 7:10 menciona mujer con vestidos de prostituta, indicando que había algún tipo de marcador visual. Evidencias de otras culturas mediterráneas del período muestran que en algunas ciudades prostitutas eran requeridas a usar identificación visual específica, pero no tenemos certeza absoluta sobre prácticas precisas en la Palestina judía del primer siglo. Posiblemente usaban maquillaje más pesado, perfumes más fuertes, colores más llamativos o joyas más vistosas, pero eso es inferencia basada en contextos culturales similares, no declaración bíblica directa. Lo que sabemos con certeza es que Jesús deliberadamente cruzó líneas sociales marcadas por apariencia y reputación. Él tocó leprosos cuyas ropas rasgadas los identificaban como impuros, comió con cobradores de impuestos que probablemente vestían ropas más finas compradas con dinero extorsionado. Habló con la mujer samaritana en Juan 4, quebrando dos barreras. Ella era mujer y samaritana. Samaritanos y judíos eran enemigos hacía siglos, probablemente con diferencias sutiles en cómo arreglaban ropas y adornos, aunque los textos no detallan esas diferencias específicamente. En cada interacción, Jesús subvirtió expectativas creadas por códigos visuales y sociales. Él vio personas, no categorías. Dignidad humana, no apariencia externa. Y esa fue una de las cosas más radicales sobre su ministerio. Él trató a marginados marcados visualmente por ropas, reputación y apariencia como seres humanos con valor pleno, dignos de respeto, sanación y perdón. Pero todas esas reglas, todos esos códigos, todas esas capas de significado tejidas en fibras, estaban a punto de colisionar con el evento más brutal y transformador de la historia, la crucifixión. Y lo que sucedió con las ropas de Jesús aquel día revela verdades profundas que van mucho más allá de tejidos y costumbres. Revela el corazón del Evangelio. Juan 19, 23-24, registra con detalles específicos lo que los soldados romanos hicieron. Los soldados, pues, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y tomaron también la túnica. La túnica, sin embargo, era sin costura, toda tejida de arriba abajo. Dijeron, pues, unos a otros, no la rasguemos, sino echemos suertes sobre ella para ver a quién le tocará. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi túnica echaron suertes. Cada detalle fue registrado porque tenía significado. 4 soldados, 4 partes de las vestiduras externas divididas entre ellos, pero la túnica era diferente. Era sin costura, tejida de arriba abajo en pieza única. Túnicas normales eran hechas de 2 paneles rectangulares de tejido
cosidos juntos en los hombros y laterales, lo que hacía la producción más simple y rápida. Pero túnica sin costura requería telar especial y técnica más laboriosa, teniendo que ser tejida continuamente de arriba a abajo. ¿Por qué Jesús usaría túnica tan elaborada si era carpintero de Nazaret? Hay especulaciones entre estudiosos, pero no tenemos certeza absoluta. Algunos sugieren que su madre María la habría tejido para él, posiblemente como regalo especial, ya que madres frecuentemente invertían meses tejiendo piezas importantes para sus hijos. Otros notan que el sumo sacerdote usaba túnica sin costura como parte de sus vestiduras sagradas, conforme descrito en Éxodo y posteriormente detallado por Josefo, historiador judío del primer siglo. Si Jesús intencionalmente usaba túnica similar, posiblemente estaba haciendo declaración teológica sutil sobre su sacerdocio, aunque eso es interpretación, no afirmación directa de las Escrituras. Lo que sabemos con certeza es que los soldados romanos vieron valor en aquella túnica y no quisieron rasgarla. Para ellos eran solo ropas de un criminal más ejecutado, despojos que podían dividir o vender. Crucifixión romana era diseñada para máxima humillación. Víctimas eran crucificadas desnudas. Estrategia deliberada para añadir vergüenza psicológica al tormento físico. Jesús fue despojado públicamente, colgado desnudo ante multitud burlona. Toda identidad social que las ropas conferían fue arrancada. El judío observante con flecos rituales, el rabino respetado, el carpintero trabajador. Todo quitado, dejando solo a un hombre torturado muriendo. Y mientras él agonizaba, soldados a los pies de la cruz echaban suertes sobre su túnica. Jugaban por pieza de ropa mientras el hombre que la había vestido se sofocaba arriba de ellos. La crueldad casual es devastadora. Pero Juan vio cumplimiento de profecía. Salmo 22, 18, escrito aproximadamente 1000 años antes, había previsto: repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi túnica echan suertes. Hasta ese detalle aparentemente insignificante estaba entrelazado en el plan redentor de Dios. Marcos 15, 17 y Juan 19, 2 registran que antes de la crucifixión, soldados le vistieron de púrpura y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Como ya vimos, la púrpura era color imperial, reservado por ley romana para la élite. Vestir a Jesús con púrpura era burla brutal. Miren, este rey de los judíos usa el color que él nunca podría haber tocado. Pero la ironía era más profunda de lo que ellos imaginaban. Él realmente era rey, solo que de un reino que no se medía por tejidos caros o poder político. Pero la historia de las ropas no termina en la cruz. Termina 3 días después en una tumba vacía. Juan 20, 5 a 7 registra lo que Pedro y Juan encontraron cuando corrieron al sepulcro. Inclinándose vio los lienzos de lino. Sin embargo, no entró. Llegó pues Simón Pedro siguiéndolo. Entró en el sepulcro y vio los lienzos de lino, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, y que no estaba con los lienzos, sino dejado en un lugar aparte, enrollado. Las ropas mortuorias estaban ahí. Los lienzos de lino que José de Arimatea había comprado para envolver a Jesús, descritos en Marcos 15, 46, yacían vacíos. El sudario estaba cuidadosamente doblado separadamente. Ese detalle es significativo. Un cuerpo robado habría sido llevado con los lienzos, o los lienzos estarían desorganizados, tirados con prisa. Pero ahí estaban, aparentemente preservando hasta la forma del cuerpo que habían envuelto, con el sudario deliberadamente doblado aparte. Juan registra su propia reacción en Juan 20, 8. Vio y creyó. Las propias ropas de la muerte testimoniaban resurrección. Jesús no las necesitaba más. Había trascendido completamente los marcadores físicos de identidad terrenal. Y esa transformación cambió fundamentalmente el significado de todas las ropas, todos los códigos, todas las reglas que habían definido identidad por siglos. Pablo captó esa revolución en Gálatas 3, 27 a 28.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Revestirse de Cristo significaba que las viejas categorías marcadas externamente por ropas no determinaban más el valor humano fundamental. Eso no significaba abolición inmediata de distinciones sociales o códigos de vestimenta. Pablo aún aconsejó sobre ropas apropiadas. En 1 de Timoteo 2, 9-10, él escribió: que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con modestia y discreción, no con trenzas, o con oro, o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan servir a Dios. No era prohibición de belleza o adorno, era reorientación de prioridades. El carácter importa más que la apariencia externa. Pedro hizo eco de ese tema en 1 de Pedro 3, 3-4. Vuestro adorno no sea el exterior, como peinado ostentoso, adornos de oro, aparato de vestir, sino sea el hombre interior del corazón, unido a lo incorruptible de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor delante de Dios. Nuevamente, no eliminación de belleza externa, sino priorización de belleza interna. El mundo juzgaba por ropas, el reino de Dios juzgaba por corazón. Santiago confrontó directamente discriminación basada en apariencia. Santiago 2, 2-4 dice: si entra en vuestra sinagoga algún hombre con anillos de oro en los dedos, en trajes de lujo, y entra también algún pobre andrajoso, y trataréis con deferencia al que tiene trajes de lujo, y le dijeréis: tú, siéntate aquí en lugar de honor. Y dijeréis al pobre: tú, quédate ahí de pie, o siéntate aquí debajo del estrado de mis pies. ¿No hicisteis distinción entre vosotros mismos, y no os volvisteis jueces tomados de perversos pensamientos? Hacer acepción de personas basada en ropas es pecado claro. Jesús había modelado eso perfectamente durante su ministerio. Él tocó leprosos cuyas ropas rasgadas los identificaban como impuros, conforme a la ley en Levítico 13, 45, que ordenaba: el leproso traerá vestiduras rasgadas. Comió con cobradores de impuestos despreciados. Permitió que mujer con reputación manchada tocara sus flecos sagrados. Lavó pies de pescadores, haciendo trabajo de esclavo mientras vestía ropas de rabino. En cada acción él vio personas, no categorías, dignidad humana, no apariencia. Y al final, cuando fue despojado de todo, cuando hasta sus ropas fueron arrancadas y tiradas en sorteo, él probó el punto definitivo. La identidad verdadera no está en lo que vistes, está en quién eres. Su identidad como hijo de Dios no fue disminuida por la desnudez forzada. Su realeza no dependía de púrpura o corona de oro. Su misión no fue interrumpida por la humillación. Isaías 61:10 había profetizado siglos antes: me regocijaré mucho en el Señor, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación y me cubrió con el manto de justicia. Las ropas que realmente importan no son tejidas en telares terrenales. Son justicia de Cristo cubriendo nuestra culpa. Son salvación vestida sobre nuestra vergüenza. Apocalipsis 7, 13-14 muestra la conclusión de ese viaje de ropas a través de la Biblia. Uno de los ancianos tomó la palabra diciendo: estos que se visten de vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Le respondí: mi Señor, tú lo sabes. Él entonces me dijo: son estos los que vienen de la gran tribulación, lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Vestiduras blancas imposibles de alcanzar por esfuerzo humano. Pureza que viene solo a través del sacrificio de Cristo. Ropas que finalmente no mienten, no discriminan, no separan injustamente. La historia que comenzó con una mujer tocando flecos de un manto, termina con multitud incontable vestida de blanco, purificada, redimida, unida. Las ropas finalmente dicen la verdad completa. Somos salvos, no por nuestros trapos de justicia propia, sino por las vestiduras de justicia que Cristo ofrece gratuitamente a todos los que creen.
Al final, las únicas ropas que importan eternamente son aquellas que no podemos tejer, coser o comprar. Son dadas, son gracia. Si este viaje por las ropas del tiempo de Jesús abrió tus ojos para detalles bíblicos que nunca habías percibido, si estás comenzando a leer los evangelios con ojos completamente nuevos, suscríbete al canal ahora. Cada semana traemos historias de las Escrituras que cobran vida a través de contexto histórico, arqueología y análisis cuidadoso del texto original. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja en los comentarios qué detalle te sorprendió más, qué pasaje bíblico estás viendo de forma diferente ahora. Comparte este video con alguien que ama estudiar la palabra. Dios te bendiga.